¿Alguna vez te has preguntado si es posible romper un algoritmo postcuántico? Si la respuesta es sí, quédate en este video. No es de extrañar que hoy Internet se basa en RCA o SC. El problema es cuando tenemos una computadora cuántica lo bastante potente y bueno, ahí tenemos problemas, por ejemplo, utilizando algoritmos como SOR. Ahí les dejo el dato. Entonces digamos que gracias a toda esta consecuencia de esa era cuántica surgió la criptografía postcuántica, pero le vamos a decir PQC porque decir criptografía postcuántica es demasiado largo, entonces PQC. Entonces digamos que esto básicamente son un conjunto de obviamente nuevos algoritmos diseñados justamente para evitar este tipo de conflictos con esa era cuántica y están basados en problemas matemáticos bastante interesantes como lattice, funciones hash, firmas multivariables o códigos de corrección de errores. Digamos que la NIST ya ha seleccionado como varios candidatos, por ejemplo Dilithium, Kyber, Falcon. Básicamente estos serán como los estándares globales en el futuro. Entonces ahí se va para la mierda la RCA y el SC. Entonces digamos que esos esquemas que les acabo de mencionar son como ese corazón que va a ser parte de esa seguridad de esa próxima era digital. Pero atención, muy importante, en su mayoría estos algoritmos no son vulnerables por sí mismos. ¿Por qué? Porque digamos que su diseño es sólido, también es revisado y obviamente testeado. Pero lo que sí suele fallar son las implementaciones. Por ejemplo, parámetros mal elegidos, APIs inseguras, generadores de números aleatorios muy débiles que serían problemas aritméticos, o incluso también podríamos tener problemas de canales laterales a nivel de tiempo. Y por qué no, también de consumo de energía. Entonces ahí es donde un atacante podría encontrar una brecha. Como una excepción bastante importante, en el caso del Rainbow, digamos que este es un esquema multivariable, pero esto ya fue roto a nivel matemático. Y ustedes lo pueden encontrar también en los laboratorios prácticos que ahorita les voy a mostrar. Y para explotarlo se utiliza un ataque que se llama MinRank. Pero digamos que Rainbow ya fue descartado obviamente por el NIST porque es inseguro. En cambio, por ejemplo, algoritmos como Kyber, Dilithium o Falcon o Spins, digamos que siguen siendo lo bastante fuertes siempre y cuando estén bien implementados. Muy importante esto. Entonces ahí es donde entra el proyecto tan vulnerable, el de PQC Labs. Entonces digamos que aquí he diseñado 10 laboratorios, digámoslo basados en fallas reales. La idea de esto no es leer papers interminables de texto, sino que aprendas explotando. Obviamente tienes que tener conocimientos previos. Aquí te puedes equivocar, volver a intentar y finalmente lograrlo. Y lo que siempre buscamos es romper y llevar al límite ese sistema. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿romper un sistema que en teoría debería de resistir ataques cuánticos? Sí, mano, eso es una puta fumada, pero todo por las putas malas implementaciones. Bueno, pasando ya al tema para mostrar los algoritmos, o bueno, los retos. Primero, pues vamos a entrar a esta URL, las voy a estar dejando en los comentarios. Aquí podemos ver como un frontend, se podría decir, es un frontend totalmente estático, donde están pues como tal la serie de laboratorios con el fin obviamente de acceder a este y vulnerarlos. Vamos por ejemplo a acceder al de Kyber. Y bueno, dentro de esta estructura ustedes pueden ver aquí pues más o menos como el tema de la presentación, el objetivo, la lista de los retos que salen allá mismo en la página. Efectivamente, como dice acá, tuve que reducir la dificultad porque digamos que el concepto inicial, la dificultad de los labs eran muy elevadas y bueno, eran escenarios bastante complejos como de desarrollar y también requerían un conocimiento muy alto a nivel matemático. Y obviamente también, como dice ahí, una experiencia de criptoanálisis muy significativa, la verdad. Entonces digamos que se bajó la dificultad justamente pensando en escenarios simplificados, obviamente sin perder como tal la lógica y la esencia que tiene ese fallo dentro de estos algoritmos. Y bueno, por ejemplo el primero, el de Broken Kyber, ustedes pueden acceder aquí. Este casi no tiene mucho contexto, estoy en la tarea de añadirle ese contexto, pero digamos que bueno, aquí se explica más o menos la estructura de ese proyecto. Acá están como el código que se necesita o lo que se está utilizando. Esto obviamente ustedes se lo pueden descargar en local, tienen que descargar pues ciertas dependencias obviamente. Y bueno, yo aquí dentro de la función de attacker
coloco como ciertas cosas para que ustedes puedan construir, digámoslo así, el escenario. Por ejemplo, en estas partes de acá, donde está como este to-do, pues digamos que es donde se tiene que llenar. Acá está el tema de generación de distancia, que es como las cosas vulnerables, etcétera. Por ejemplo, ya si nos vamos al de Minrang, esta sí ya tiene un poquitico más de contexto. Este fue uno de los primeros laboratorios que hice y gracias a este decidí desarrollar como un top 10 de labs como si fuera un DAM vulnerable. Bueno, y aquí sí hay un poco más de conceptos matemáticos que se explica qué es el esquema de Rainbow, por qué este es vulnerable. Por eso les digo que para hacer estos labs tienen que tener conocimiento de matemáticas. Y bueno, acá está la estructura del proyecto y aquí mismo también, como pueden ver, está las generaciones de case y las partes de attacks. Entonces acá está un tema de verificación de la firma de la que estamos como tal impersonando. Bueno, y podemos ver diferentes cosas acá, y acá donde forjamos pues como tal esa firma, ¿sí? Y bueno, digamos que de ahí para abajo, ahí ustedes pueden ver ya en ese repositorio qué es lo que hay. Pero digamos que ya hablando, por ejemplo, a nivel de contexto de Kyber, digamos que Kyber es sólido, pero digamos que los parámetros, si esos parámetros a nivel de diseño se eligen mal, pues digamos que el cifrado puede colapsar. Entonces aquí explotas también una mala configuración que te va a permitir como extraer ciertas llaves. Ya el tema de Minrang, como decía, pues este es un algoritmo que sí fue roto a nivel de diseño totalmente. Y bueno, aquí haces una recreación de un ataque Minrang y aquí reconstruyes pues el tema de las claves. Y aquí obviamente demuestras que Minrang no es seguro. En el Kconfusion, pues de Ilithium, digamos que Ilithium sigue firme, pero si la implementación confunde como claves públicas y privadas, entonces obviamente uno como atacante puede manipular el sistema para falsificar como se puede decir, firmas. Pasando al de Lakehead, pues digamos que NTRU es fuerte también, pero digamos que si esta implementación de por sí, por ejemplo, se ve un tema de filtración de mensajes, pues uno podría construir la clave privada paso a paso. Entonces es bastante interesante. Bueno, este ritmo sí quedó feo, hay que organizarlo. El de Trapdoor, bueno, este es de spins. Bueno, este digamos que se basa en hashes. Sin embargo, si introduces como por ejemplo un trapdoor dentro de ese proceso, entonces firmas que deberían ser imposibles de falsificar se vuelven como muy triviales. En el de Fake Public Injection, aquí utilizamos también Kyber. Como les decía, Kyber es bueno, pero pues ahora nos permite pues como tal inyectar claves públicas maliciosas. Entonces así nosotros podríamos manipular justamente el encapsulado de este mismo. En el de timing, que era lo que le decía ahorita, que son como cosas basadas en tiempo. Mira que esto es un reto donde se simula un canal lateral de tiempo. Entonces, digamos que a veces no es el algoritmo, sino el API, que digamos que en este reto se muestra como quizás una interfaz de que mal diseñada permite reutilizar como tal estados y comprometer como los secretos, se podría decir. En el broker chem, bueno, pero esperé. No, el de Wiki Randomness. No, esperé. Puta, me confundí. Bueno, en fin. El de Falcon. Bueno, aquí también hay un poco de descripción. Digamos que Falcon de por sí mismo depende de una buena aleatoriedad. Digamos, si el generador de números es bastante débil o predecible, digamos que las firmas se pueden usar para reconstruir como una clave privada, se podría decir. Y esta parte que utilizamos como un híbrido de PQC más RCA, como ustedes pueden ver acá, pues digamos que el híbrido debería reforzar como esa seguridad, se podría decir, pero si existe, digamos, por ejemplo, un fallback que es inseguro a RCA, entonces un atacante puede forzar un downgrade y digamos romper un sistema completos. Entonces, bueno, voy a volver por acá. Digamos que esto, lo que les acabo de presentar, son los laboratorios que diseñé. Son 10 escenarios diseñados, obviamente, para que explores a carne propia cómo sería esto. Y obviamente te puedes dar cuenta cómo la seguridad del futuro puede fallar. Y por qué no estar preparándose para ese cambio que en los próximos años va a haber. Esto nos deja una lección bastante clara. Es la siguiente. La criptografía postcuántica de por sí misma no está rota.
bueno, a excepción de esa basura del Rainbow. Pero las malas implementaciones sí lo están. Y en estos laboratorios vas a aprender cómo romper justamente esas malas implementaciones. Si llegas a hacer uno de los retos, me puedes etiquetar en LinkedIn. Voy a dejar el enlace de mi perfil abajo en la descripción de del video. Así que tú, espectador, que me estés viendo, sea suscriptor o no sea suscriptor, y si no eres suscriptor, suscríbete. Te reto a que hagas estos challenges. Y te pregunto, ¿estás listo para enfrentar la seguridad del mañana?